que bien explican lo que tiene que ver. Por ejemplo, un auto petrolero cuesta 1 millón de pesos más caro y en 4 años más o menos la persona podría recuperar la inversión de ese auto. Tendría que andarlo más o menos unos 30.000 kilómetros cada 3 años. O sea, es difícil que uno ande 30.000 kilómetros, pero en más o menos 4 años podría recuperarse la inversión. Vamos a la siguiente gráfica, que tiene que ver, por ejemplo, si una persona quiere recambiar su auto eléctrico. Aquí es bastante más caro, cuesta 3 millones de pesos convertir un auto a auto eléctrico y la inversión se recupera, eso sí, en 2 años. Aquí también hay otras alternativas, eso sí se han vendido bien poco, los autos eléctricos en nuestro país, que son bastante caros, son de alrededor de 30 millones de pesos. Y vamos a la última alternativa, que tiene que ver, por ejemplo, si usted quiere, con el alto precio de los combustibles, convertir el auto a gas. Cuesta 800.000 pesos convertir el auto a gas. Aquí lo único malo es que solamente los taxis colectivos, las flotas comerciales pueden hacerlo, no lo puede hacer una persona común y corriente, que es convertir el auto a gas, y se ahorra mucho. Claramente esa podría ser una salida, por ejemplo, Fernando, que la gente pueda convertir, por ejemplo, su auto a gas, como ocurre en otros países del mundo, y no depender única y exclusivamente de la benzina. Bueno, indudablemente que eso serviría bastante, pero lo que hay que ver aquí es cuál va a ser nuestra matriz energética, porque no nos olvidemos que hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, estábamos importando gas desde Argentina porque los bolivianos no nos querían vender y de repente nos cortaron el paso. Pero ahora llegan barquitos, llega seguro, llega siempre, todos los meses. Entonces hay que ver, por eso aquí debería haber una... Me imagino yo... Debería estar diversificado quizás los huevos en diferentes canastas, no tenerlas todas en el mismo... Porque también eso... Yo creo que la matriz energética de este país va hacia 70% termoeléctrica. Eso significa que necesitamos petróleo para producir energía. Y eso es lo que decía anteriormente yo. No tenemos una capacidad en este momento de competir. Y esto es muy grave. Aquí no nos hemos dado cuenta, tal vez porque estamos encima de la situación. Pero una mirada a 10 años nos hace pensar que hay que diversificar la matriz energética, hay que buscar alternativas. Yo he asistido por motivos profesionales a algunas posibilidades de invertir en energía solar, por ejemplo, que es muy poco conocido, pero estas cosas toman mucho tiempo y por lo tanto yo creo que la diversificación tiene que empezar por algo básico que tenemos, que es agua. Yo creo que esa diversificación también tendría un efecto positivo, que es la competencia. A mayor competencia, los costos terminarían, imagino yo, bajando. Justamente hoy día están ingresando al país muchas bicicletas eléctricas, uno ve autos eléctricos, ve otras alternativas que podrían ir ayudando a que el mercado se vaya un poco sincerando hacia abajo. Sí, pero la clave es agua. Nosotros, es increíble que en este país, teniendo las reservas que tenemos de agua, un lobby que hay en el país instalado, y que no lo voy a nombrar tampoco, sea tan potente como para frenar inversiones millonarias que van a vencer a la mayor parte de los chilenos. Los chilenos lo van a experimentar cuando paguen las cuentas eléctricas, porque dicen, no, esto es malo para el país. Pero cuando los chilenos más pobres pagan cuentas de energía eléctrica realmente impresionantes, también están siendo perjudicados. Entonces, esta no es la fuerza de los lobbies, es la racionalidad que implica que necesitamos meter más agua en la generación de energía. Porque también hay aspectos que van complicando un poco, digamos más que poco, bastante hay diálogo, sociales, hay presiones sociales, políticas, bueno, por eso pero en el corto plazo o mediano plazo. En el corto plazo hay que eliminar el impuesto. Ya. El CIPCO es una... ¿Ya no funcionó? El CIPCO es mala noticia porque tú estás manipulando un precio que va cambiando en los mercados internacionales. Entonces, al final, la gente se da cuenta que es una distorsión. Pero al final, Alejandro, por ejemplo, si uno lo ve como consumidor, el CIPCO siempre te dicen que cuando el precio baja muy fuerte en el mundo, tú no lo vas a ver porque el CIPCO lo que hace es recaudar esa plata. Sí. Y cuando el precio sube mucho en el mundo, no te va a subir porque te va a meter plata y te va a hacer bajar el precio de la benzina. Al final, el CIPCO no es nada. Y finalmente un impuesto que se va a pagar a la semana o el mes siguiente. No soy preciso. Lo que quiero decir es la manipulación del CIPCO. Úsalo de sesión. Cambia los parámetros. Cambia los parámetros. Claro, porque así es fácil. Con una medida de emergencia, tú cambias los parámetros, entonces está dando la idea que estás controlando el problema. Pero el CIPCO, por ejemplo, Fernando, ¿era mejor que el Fondo de Estabilización? ¿Es mejor o tú preferías el fondo? Lo que pasa es que el Fondo de Estabilización del Petróleo, que estaba antes, ¿no es cierto?, y tenemos la triste experiencia de que se perdieron miles de millones de dólares porque sacaban plata de los excedentes del cobre y lo metían para paliar esto. Y también en algunos minutos, ¿no es cierto?, políticos del país lo usaron indiscriminadamente, ¿te fijas tú? Entonces se gastaron esas platas se fueron en un saco roto.
no nos olvidemos también de que en el año 2009 por ahí teníamos un barril de crudo que estaba subiendo los 140 dólares. 148. 148 dólares, ¿no es cierto? Y teníamos un dólar interno que estaba volando los 600 pesos. ¿Y la benzina cuánto estaba acá? Y la benzina estaba a 500 pesos. Pero resulta, ¿no es cierto?, que después nos encontramos con que ENAP perdió más de 2.000 millones de dólares. ¿Y cómo los perdió? Los perdió porque compró caro y vendió barato el combustible. Y lo pagan al final todos los chilenos. Y eso pasó en los costos. Al chileno común y corriente. Que son los mismos 2.000 millones que ahora estamos echando de menos. Los mismos 2.000 millones que estamos echando de menos. Entonces, por eso que aquí tiene que haber un grupo multifacético, multidisciplinario y técnico, ¿te fijas? Que se reúnan y puedan, digamos, tener una energía, una matriz energética y que tengamos precios en Chile que nos permitan por lo menos cada mes tener variaciones y no variaciones las absurdas que tenemos todas las semanas, porque esto produce intranquilidad, esto produce desazón. Justamente eso vamos a conversar en la vuelta, Fernando, lo que es cómo vienen ustedes semana a semana estar cambiando precios, que es algo que no estabiliza, no es muy bueno para el negocio. Vamos a la primera pausa aquí en Mirada Económica y seguimos tocando este tema tan sensible como las bencinas. Y ya volvemos. Mirada Económica.